ciencia ni arte, es una práctica. He preparado esta agenda que resume básicamente lo que vamos a revisar en esta hora de sesión. En primer lugar, ¿por qué constituir o registrar una empresa? Segundo, persona natural versus persona jurídica. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos siglas, MIPE o PYME? Cuarto, la importancia del capital social. Quinto, el objeto social. Sexto, tipo de personas jurídicas. Séptimo, proceso para constituir una empresa. Y finalmente, la aplicación práctica a través de la herramienta del SIC-SUNAR. Ahora, entiéndase que constituir o registrar una empresa es un procedimiento. Es un procedimiento que se hace ante registros públicos o SUNAR. Entiéndase SUNAR como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y lo que se pretende es ser formal. Y por lo tanto, como mencioné, el hecho de tener una empresa o constituir un negocio como persona natural con negocio me puede convertir en un proveedor del Estado. Es decir, y entiéndase el Estado como el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, o también las propias instituciones, los ministerios, algunos organismos descentralizados, etc. Por otro lado, el hecho de constituir una empresa me va a generar contar con un seguro médico y aportar a un sistema de pensiones. Ahora bien, acá también quisiera compartirles una reflexión personal. El hecho de contar con un seguro médico y aportar un sistema de pensiones implica anotarme una planilla de remuneraciones. Por lo tanto, sabemos que todo trabajador va a estar asegurado porque eso implica un aporte mensual. Y quizás la reflexión va por el hecho de que podemos considerar que en cierto momento no es necesario hacer un aporte mensual a un seguro, porque por circunstancias distintas a las que vivimos ahora, antes se creía que de repente no era necesario contar con un seguro médico, porque simplemente me consideraba que podría no necesitarlo. O sea, lo que te hace la formalización de tu empresa es que puedes asegurarte, contar con su seguro médico y aportar un sistema de pensiones. En realidad es una visión a largo plazo. No va a ocurrir dentro de cuando, digamos, tengamos determinada edad, 40, 50 años. Va a ocurrir en realidad a partir de los 65 años, que es la edad legal de jubilación. Un aporte a un sistema de pensiones en realidad está, reitero, mirando a un objetivo a largo plazo, obtener una pensión. Por otro lado, el hecho de ser una empresa formal también me va a permitir acceder a créditos bancarios o también, como ya sabemos, en el sector existen financieras, cajas rurales, cajas municipales. Y quise resaltar a estas últimas porque precisamente estas son las que están orientadas a los micro y pequeñas empresas, con facilidades y con tasas que en realidad puedan ser más accesibles. Ahora, por otro lado, el hecho de tener una empresa formal también me va a permitir contar con más y mejores clientes, dado de que si yo soy formal voy a emitir un comprobante de pago. Puede ser una boleta, una factura. Y si emito una boleta, una factura, es porque mi cliente también va a necesitar de estos comprobantes porque estamos hablando de una relación entre empresas formales. Y así, en realidad, puedo generar un abanico de una cartera mucho más amplia y variada. Puedo tener una cartera de personas a las cuales les emito boleta de venta y una cartera de empresas a las cuales les emitiré una factura. Por otro lado, también considero que un beneficio de tener tu empresa registrada o formalizada es que proteges tu patrimonio personal. Pongámonos en el supuesto de que una empresa o una persona que realiza actividad comercial, pero que no ha registrado su negocio, lo que puede poner en riesgo es que las deudas o creencias que esté asumiendo las tenga que respaldar con todo su patrimonio. El hecho de constituir una empresa implica que haga un aporte de capital, ya sea de manera personal o que me junte con otros socios, y entre todos se pueda constituir un capital. Por lo tanto, en un primer momento estamos hablando de una empresa que va a responder en la medida del capital social aportado. Ahora, por otro lado, ser informal, en realidad el Estado no contrata con empresarios informales, necesariamente va a solicitar un número de RUC, necesitar que emitas comprobante de pago,
inclusive que tengas cierta experiencia también, es decir, acreditar cuántos años ya llevas en el mercado, para efecto de decir, y en el mercado ya tengo 1 año, 2 años, etcétera. Por lo tanto, también te puede significar un indicador a favor cuando quieras contratar con el Estado. Por otro lado, ser informal no te permite, como se observó, acceder a créditos ni tampoco a subsidios del Estado. ¿Y por qué menciono el tema de subsidios? Como sabemos, en el mes de abril hubo un subsidio para todos los trabajadores. Bueno, en realidad fueron para los empleadores, cuyos trabajadores tuvieran una remuneración de hasta 1.500 soles. El Estado aportó vía un subsidio de 350 soles. Y era necesario, obviamente, ser una empresa formal y a la vez tener una cuenta corriente a nombre de la empresa. Esos requisitos fueron los que bastaron. Haber declarado los trabajadores, si no me equivoco, con corte a enero del 2020. Ahora, si eres informal, no tendrías forma de acreditar tus ingresos. Sabemos que si deseas solicitar un préstamo, el banco te va a solicitar tus recibos de honorarios electrónicos o las declaraciones juradas de tu empresa. Pero si no tienes ni uno ni lo otro, realmente va a ser imposible poder acreditar tus ingresos. O quizás se me ocurre también si vas a arrendar un departamento, el propietario a veces suele también pedir cómo vas a pagarme el alquiler, por lo tanto va a querer observar tus boletas de venta o alguna declaración jurada de impuestos. Bueno, en realidad, si eres informal, no estás en una planilla, estás desprotegido, no cuentas con un seguro médico, ni tampoco estarías haciendo un aporte, como lo voy a repetir, a largo plazo para poder percibir una pensión. Bueno, ser informal definitivamente trabajas con una cartera de clientes reducida, que solamente serían otras personas naturales a las cuales no les emites comprobante de pago. Asimismo, también corre riesgo tu patrimonio, es decir, asumo deudas u obligaciones y las tengo que, de cierto modo, respaldar con todo el patrimonio personal. Si realmente quisiera tener una actividad empresarial, como vuelvo a repetir, se correspondería a hacer un aporte. Ahora, ser informal también está susceptible de ser sancionado, porque pueden haber actividades que en realidad requieren de una licencia. Por ejemplo, la venta de GLP o el gas, como le conocemos, requiere de ciertos permisos, no solamente municipales, sino también de la propia entidad, si no me equivoco, creo que es Ocinermin. Y así podemos también citar varias actividades que en realidad necesitan de los permisos correspondientes. Ahora, si eres un informal que ya con relativo éxito, otros se pueden apropiar de tu marca con nombre comercial. Y realmente para poder registrar una marca es necesario tener una empresa. Ahora bien, estos términos son muy conocidos, reiterativos en bastante literatura que se suele encontrar en internet. MIPE o PYME, básicamente son siglas, micro y pequeña empresa. Y hace ya una relativa cantidad de años ya se agregó otra sigla, PYME, pequeña y mediana empresa, ¿no? MIPE en realidad es la sigla que se usa con mayor frecuencia, micro y pequeña empresa. Es decir, se ha agregado un nuevo nivel dentro de los tamaños de las empresas. Ahora, estas definiciones se encuentran ya reguladas vía decreto supremo, la pueden observar en la parte inferior de la lámina. Y una microempresa es aquella empresa cuyo monto de ingresos anuales es hasta 150 UITs. Entiéndase la UIT como la unidad impositiva tributaria, que para el año 2020 es de 4.300. La pequeña empresa se encuentra en un rango cuyos ingresos anuales es mayor a 150, pero hasta 1.700 UITs. Y por otro lado, la mediana empresa es aquella cuyos ingresos anuales es mayor a 1.700 UITs y hasta 2.300 UITs. Se entiende que la gran empresa es aquella que realmente supera los 2.300 UITs. Ahora es importante tener en cuenta que la unidad impositiva tributaria se actualiza año tras año. Comúnmente el rango de actualización va entre 100 soles. Ahora bien, comentarios sobre micro, pequeña y mediana empresa, es que en realidad lo que se pretende con estas definiciones en función de los ingresos es poder también darles un régimen, unas facilidades, sobre todo de carácter laboral. Es decir, sabemos que hay un régimen laboral general en
los trabajadores tienen derecho a gratificaciones legales de julio y diciembre, una CTS en vacaciones por 30 días, o sea, ese régimen laboral general. Pero existe un régimen laboral especial o aplicable para micro y pequeña empresa. Entonces, básicamente se pretende con estos rangos de ingresos, es decir, usted, microempresario, puede acogerse a un régimen laboral con una menor carga impositiva. Es decir, en un régimen laboral de microempresa no hay obligación de pago de CTS, ni tampoco de gratificaciones legales. Y para un pequeño empresario, los pagos de las gratificaciones se reducen al 50% y, si no me equivoco, la CTS también tiene un monto de cálculo mucho menor. Entonces, para que se entienda, la micro y pequeña empresa, lo que se ha pretendido con establecer estos rangos de ingresos es que puedo acceder a un régimen laboral especial. Ahora bien, hasta acá hemos visto que se puede constituir una empresa y de repente hemos observado o escuchado bastante que existen una persona natural con negocio o una persona jurídica o empresa. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que una persona natural con negocio realiza su actividad a título personal y respalda sus actividades con su patrimonio. En cambio, una persona jurídica vendría a ser una empresa la que actúa a través de sus representantes legales y por lo tanto tiene un capital o un patrimonio separado. Ahora, en ambos casos es necesario obtener su número de registro único de contribuyente ante SUNAT. Definir cuál me podría convenir ser mi actividad como persona natural o como persona jurídica ya es un tema de, más que todo, cuál es el giro u objeto social de tu emprendimiento. Pueden haber emprendimientos que en realidad, si están orientados, por ejemplo, a vender a personas naturales a las cuales les voy a emitir boleta de venta, puede convenirme tener una persona natural con negocio, como una bodega, un puesto en el mercado, una juguería, una zapatería, e inclusive, para un tema tributario, la persona natural con negocio puede acogerse al régimen tributario del nuevo RUS. En cambio, una persona jurídica en realidad lo que busca es la asociación, es decir, me asocio con otras personas y formamos una empresa. Esa es la figura de persona jurídica. O puedo también tener una empresa individual de responsabilidad ilimitada que me permita ser el único dueño y gerente de mi negocio, pero como empresa. Ahora bien, en este cuadro básicamente resume lo que hemos estado conversando. La persona natural con negocio va a asumir la responsabilidad de las deudas y obligaciones que contrae con su patrimonio. Eventualmente esto te puede generar una mayor exposición al riesgo ante posibles deudas y obligaciones. Y como mencioné, se recomienda para negocios pequeños en las cuales tus clientes van a ser otras personas, ¿no? Ahora bien, en cambio, una persona jurídica, la limitación de la responsabilidad está en primer lugar respaldado por el capital social aportado. Por lo tanto, la persona jurídica va a actuar a través de sus representantes legales y órganos de dirección, que pueden ser los socios o accionistas o las personas que ellos hayan designado como gerentes o directores, de ser el caso. Una persona jurídica también, al hecho de agrupar dos o más socios, pueden tener una mayor fortaleza para efectos de solicitar préstamos dentro del sistema financiero nacional en mejores condiciones. Y también permite, como mencioné, la asociatividad, es decir, puedo haber constituido una persona jurídica y en el futuro invitar a que otros inversionistas ingresen. O también me permite cierta movilidad para efecto de, digamos, si ya decido no pertenecer a esta empresa, puedo transferir mi participación a terceros. Ahora bien, un concepto que también puede ser bastante recurrente es el capital social. Entiéndase que todo negocio en realidad va a iniciar con un capital. Siempre se habla cuando tenemos alguna actividad comercial que realizar, aprovechar de una oportunidad de negocio, preguntamos, ¿y cuánto es el capital con que necesito para iniciar determinada actividad, determinado negocio? Y bueno, básicamente el capital social va a ser el aporte que efectúe el titular o los socios para que la empresa empiece a desarrollar sus actividades y operaciones. Ahora, nuestra legislación permite que los aportes sean en bienes muebles o inmuebles, o la combinación de ambos. Ejemplos, lo más común es hacer aporte en efectivo, pero también, si en el caso amerite, puedo aportar un determinado predio
Puede ser una tienda, puede ser inclusive muchos negocios han iniciado hasta un garage, una cochera, como puede decirlo. Puedo también aportar vehículos de acuerdo al giro del negocio que pretendo hacer. Puedo aportar mercadería, etcétera. Ahora, la ley no establece un monto mínimo o un monto máximo. Lo que yo recomiendo en este punto es si el socio o el titular o los socios evalúen en realidad cuál es el capital con el cual mínimo o necesario que puedan iniciar sus actividades, o lo que podría llamarse en otras palabras hacer un presupuesto de cuánto costaría quizás arrendar un local, la adquisición de la mercadería o la materia prima. Siempre es necesario contar con un pequeño saldo de caja chica. Se recomienda bastante, si han tomado la decisión de formar una empresa, hacer un presupuesto. El presupuesto en realidad también te permite como una herramienta de control, es decir, estimé X soles y gasté real tanto. Entonces, ahí también te va a permitir manejar las variaciones con determinado corte, cada mes, cada 2 meses, etc. Ahora, definitivamente no es posible constituir una empresa sin capital social. Es decir, el socio, el fundador o los socios deben de manifestar un monto determinado de capital social en el acto constitutivo, en la minuta de constitución. Ahora, si conviene suscribir un determinado monto de capital, en realidad yo no, diría que no hay una conveniencia por decir que tengo un capital muy alto, porque yo traslado en sí esa decisión a los socios. Reitero lo mencionado, tiene que realizar un presupuesto de la inversión mínima, ya sea en alquiler, en mercadería o en capital de trabajo, caja chica, y sobre eso pueden determinar el monto que considera el socio o los socios como capital social. Ahora, este monto de capital es fijo, dura, digamos, para siempre, es sujeto de modificación. Sí, la legislación te permite modificar, ya sea incrementar o reducir el capital social. Estos supuestos en realidad ya se encuentran reglamentados y de acuerdo al tipo de sociedad que constituyan, van a tener su procedimiento. El objeto social. Hemos visto ahora el capital social y el otro concepto que es fundamental al momento de definir una empresa es el objeto social. Entiéndase la naturaleza por el cual constituyo mi negocio. Es decir, si me van a distinguir en el mercado como una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa de servicios, y qué tipo de servicios. ¿Voy a exportar o solo importar? ¿O voy a dedicarme a la venta a personas naturales? ¿O voy a brindar solamente servicios a empresas o personas jurídicas? Es importante definir el objeto social. Las características es que debe ser preciso, puede ser único o múltiple. Se entiende que es un objeto social posible y a la vez lícito, legal. Recomendaciones para el objeto social. Se recomienda que el titular o los socios se reúnan y puedan plasmar en un documento, un Word, en un archivo de Word, en papel, todas las actividades que pretenden realizar y se pongan de acuerdo en la redacción, porque definitivamente el texto que redacten va a servir bastante al momento de insertarlo en la minuta de constitución. Sí es importante. Hasta aquí hemos visto capital social, hacerse un presupuesto. Y en objeto social, redactar un documento con todas las actividades. Esos 2 puntos son los que como vuelvo a repetir, van a ir en la minuta de constitución. Ahora bien, hasta este punto ya hemos visto los requisitos que requiere una empresa, ya sea como persona natural o persona jurídica. Bueno, y vamos a ver los tipos de personas jurídicas, de empresas. Y en primer lugar tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. Un rápido análisis de los términos. Empresa individual se entiende un único dueño, responsabilidad limitada, es decir, un único dueño aporta un capital y sobre eso es lo que va a figurar en el acto de constitución, en la minuta. Entonces, al ser un único dueño, se le denomina titular. ¿Quién es el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada? Y este titular puede designar un gerente. El gerente puede ser el mismo titular o alguien de su confianza. Por otro lado, tenemos la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o SRL. Este tipo de sociedad permite constituir un mínimo de 2 socios, máximo 20. Comúnmente se usa
este tipo de sociedad entre familiares o amigos, y la particularidad es que todo cambio, ya sea en el número de participaciones o en el número de socios, se efectúa a través de registros públicos. Es decir, si constituye una SRL y somos dos socios, si yo deseo transferir mi participación, ya sea total o parcial, a un tercero, la comunicación de la transferencia de mi participación, ya sea total o parcial, se tiene que hacer a través de un acto constitutivo que finalmente se debe de anotar, inscribirse en registros públicos. Entonces, podemos suponer de que la información que se manifiesta en registros públicos va a ser, digamos, como los términos manifiestan, de carácter público. Entonces, es una información que podemos acceder en realidad cualquiera que tenga conocimiento de que exista una SRL. ¿Y por qué se recomienda que sea entre empresas familiares o de amigos? Porque no va a haber cambios en sí, ya sea en el número de participaciones o que determinado familiar o amigo se va a retirar. Es decir, porque ya hay un compromiso de que vamos con este negocio y hasta el tiempo de manera indefinida. Entonces, más que todo, esa es la característica y por el cual también la recomendación para escoger este tipo de sociedad. Por otro lado, un tipo de empresa o de persona jurídica bastante conocido son las sociedades anónimas. Tenemos de tres tipos: la sociedad anónima SA, la sociedad anónima cerrada SAT y las sociedades anónimas abiertas, SAA. En los dos primeros casos, el rango es entre mínimo 2 socios, máximo 20, sí, idéntico que la SRL. Acá sí existen órganos de dirección, hay una junta de socios o de accionistas, hay un directorio que es opcional para el caso de la SAT y gerencia. Repasemos un poco el tema de los órganos de dirección. La junta de socios es la convocatoria que se hace comúnmente de carácter anual entre todos los accionistas y sobre el cual se va a levantar una acta de los acuerdos tomados en dicha junta. Por lo tanto, corresponde llevar un libro de actas de Junta General de Accionistas. Todo acuerdo, lo que se plasme en dicha junta, debe ser plasmado en una acta e insertado en este libro. Por otro lado, el directorio vendría a ser el órgano de dirección que va a determinar va a supervisar los acuerdos tomados en la junta de accionistas. Ahora, un director puede ser también un accionista, o un tercero, invitado por cualquiera de los socios. Y la gerencia ya es el órgano que se encarga de aplicar lo acordado en la Junta General y el directorio el que supervisa. Ahora, un gerente de una sociedad anónima también puede ser un accionista o un tercero. No existen limitaciones en ese aspecto. Un punto bastante particular de las sociedades anónimas es que tienen que llevar un libro de matrícula de acciones. Entiéndase, este es un libro en el cual se anotan los socios y la cantidad de acciones que tiene cada uno. Ahora, ¿qué pasa si un socio se retira o deciden invitar a un socio más? Corresponde emitir las acciones, un certificado de acciones, y se anota en este libro. Determinado accionista se retiró o vendió una parte e ingresó el accionista número 3 y lo anotan. ¿Cuál es la importancia de este libro? Es que es un libro que solamente se maneja a nivel de la sociedad, es decir, no hay obligación de comunicar a registros públicos la venta de determinadas acciones o que haya emitido nuevas acciones para que ingrese un nuevo accionista. Por otro lado, las sociedades anónimas abiertas en realidad son aquellas grandes empresas, ya tienen, por ejemplo, una particularidad es que tienen más de 750 accionistas y obligatoriamente deben de cotizar en la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, la última pregunta, ¿por qué son anónimas este tipo de empresas? Porque básicamente la respuesta está en el libro de matrícula de acciones. Hacer un libro que es custodiado, administrado solamente por la sociedad, todo cambio a nivel de la composición del accionariado es privado. No hay necesidad de comunicar a registros públicos.
Lo que va a figurar en registros públicos es solamente quiénes son los socios fundadores, por decirlo, pero los cambios posteriores no van a ocurrir. Bueno, en este cuadro se resume lo que ya hemos conversado, lo voy a pasar rápidamente. Son 4 tipos de sociedades las que hemos revisado, no estamos incluyendo la sociedad anónima abierta. Ahora bien, en este diagrama les voy a contar cómo era en realidad el proceso para constituir una empresa. Vamos a empezar por una búsqueda y reserva de nombre. ¿Cómo era este procedimiento antes de que se hiciese obligatorio el uso del SIC/SUNAT? Digamos, el socio interesado se acercaba a registros públicos y tenía que solicitar una búsqueda y reserva de nombre. Es decir, buscar si el nombre que desea para fundar su empresa, digamos Juan Pérez EIRL, si ese nombre ya está siendo utilizado por otra empresa. Entonces, corresponde hacer una búsqueda en la base de datos que administra registros públicos. Y si la búsqueda te sale negativo, es decir, que no hay ninguna empresa denominada Juan Pérez EIRL, procede a hacerte una reserva. Entiéndase, es que la persona solicita que este nombre Juan Pérez lo voy a usar para mi futura empresa. La duración de la reserva es de 30 días aproximadamente, y tenía 30 días para, digamos, iniciar todo mi proceso de constitución de empresa. El siguiente paso era elaborar un acto constitutivo o minuta, que este era un servicio que lo brindan las notarías, pero ya tenía que tener definido el monto del capital, el objeto social y quiénes iban a ser los socios. Por lo tanto, la notaría te efectuaba de acuerdo al tipo de sociedad, ya sea una IRL, una SRL, una SAT o una sociedad anónima, y correspondía hacer posteriormente, el tercer paso, el pago o los aportes de capital, ya sean bienes muebles o inmuebles. El notario recibía, por ejemplo, si todos aportaban efectivo, recibían los vouchers de depósito del socio 1, del socio 2, verifica y empieza a elaborar la minuta, más la copia de los DNIs, más la reserva de nombre en la escritura pública. Una vez que esté ya redactado, citaba a los socios para la firma correspondiente y con la minuta firmada ya se hacía la inscripción en registros públicos y te entregaban una partida literal. Es como que el acta de nacimiento de la empresa. Con esta partida literal o acta de nacimiento de la empresa, cualquier representante legal nombrado para la empresa se acercaba a SUNAT y hacía el trámite para obtener el número de RUC. Y con ello ya podía iniciar actividades, emitir comprobantes de pago, solicitar la impresión o emisión de comprobantes de pago, acogerse a un régimen tributario, y ya podría en realidad iniciar actividades.